Morning Meeting, apertura de mercados. Yo soy Jaime Díez, Account Manager en XTB, Xtrade Brokers. Por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problema. Vale, me confirmáis que todo bien. Luis es el único que me dice que tenía problemas, pero no sé si los sigue manteniendo. Vale, ahora sí los tiene, ahora se lo ves bien, Luis. Vale, perfecto. Muy buenos días a todos. Estamos hoy unos cuantos. Ramón, Francisco, Luis, Fran, María del Carmen, Iván, Isabel, Ricardo, Antonio, Enrique. Bueno, muy buenos días, José. Buenos días a todos. Comenzamos hoy con leve tono bajista en los mercados. Aquí lo vemos, IBEX 35 ligeramente por debajo. DAX alemán también, gráficos de una hora, fijaros, por debajo, ¿vale? Del cierre del viernes pasado y similar, prácticamente igual en el caso de Estados Unidos. Lo que sí tenemos es igualdad de condiciones en este caso, ¿vale? Ligeramente por debajo, pero bueno, prácticamente sin mucha variación respecto al cierre que estaría por aquí del viernes, exacto. Fijaros, justo aquí el cierre, al mismo nivel más o menos, incluso con leves subidas, las que podría tener ahora el S&P norteamericano. Bueno, comenzamos la semana, comenzamos la primera semana del mes de abril, que comenzó el trimestre con sesión bajista en los mercados europeos, caídas por encima del 1,5 porcentual o en torno al 1,5 porcentual, mientras que en Estados Unidos vimos finalmente un sesgo bastante positivo, como podemos ver en este gráfico de una hora, ¿vale? Fijaros cómo hasta la apertura americana fueron caídas y a partir de la apertura americana, bueno, es que fijaros la vela de 4-5, absolutamente increíble, del 2040 al 2053. ¿Vale? Estamos hablando allí de casi un 1% de subida ininterrumpida en una hora. ¿De acuerdo? Muy bueno el comportamiento de la bolsa norteamericana, sigue haciendo máximo más máximo, sigue rebotando y aguantando. Fijaros esos niveles en ese canal. Teníamos dibujado la zona 2033, no llegó por muy poquito, ¿vale? Es decir, no llegó al punto exacto por muy poquito, sí que tanteó esa zona. Y en fin, la fortaleza del mercado americano es abrumadora, un contraste clarísimo con la debilidad del mercado europeo, ¿de acuerdo? Motivos o no de estas caídas, sobre todo en Europa. Los motivos están aquí, ¿vale? Los motivos están en el petróleo. La correlación que teníamos hasta diciembre con el petróleo era más o menos de niveles de un 0,65 aproximadamente. En enero esa correlación entre petróleo y bolsas pasó a ser superior al 0,8, al 0,9. Pasó a ser superior al 0,9, es decir, casi igualdad. Es decir, cuando llegamos al 1 es que teóricamente se mueven en la misma dirección y además en el mismo porcentaje, ¿de acuerdo? Claro, eso lo vimos con estas caídas, ¿vale? De este periodo. El rebote de las bolsas lo hemos vivido también al calor del rebote del petróleo y de momento este periodo de corrección que en las bolsas aún no ha sido muy potente. Fijaros cómo en el petróleo sí que ha sido una corrección ya relativamente potente, mientras que en las bolsas, sobre todo, bueno, la americana ya habéis visto que no hay corrección, pero sí en la alemana un poquito y en la española bastante más claro, pero quería matizar eso, cómo hay bolsas que no han sufrido esa pequeña caída en el petróleo. Si el petróleo es lo que de alguna manera nos está guiando, o al menos está guiando las bolsas, ¿qué es lo que podemos esperar del petróleo? Pues bueno, como todos sabéis, mitad final de este mes, si no me equivoco, es el día 20, os hablo de cabeza, es la reunión entre países OPEC y no OPEC para, pues bueno, pues ver si deciden, si llegan a algún tipo de acuerdo sobre la congelación de los precios del crudo. Esta reunión es la que ha supuesto subidas, las que vimos subidas, pues bueno, sobre todo en este periodo, ¿vale? Esta última subida y este periodo, es decir, una subida muy fuerte debido a esa reunión y a las expectativas que se generan por esa reunión de que se pueda congelar el crudo. ¿Qué ocurre? Que entre que algunos países que muestran sus dudas sobre participar o no, aunque los principales sí que van a participar, y otros, los principales, que dicen de manera muy clara que no van a recortar o que sus recortes van a estar relacionados con lo que hagan otros países, pues bueno, pues podemos esperar o imaginar ahora mismo un fracaso absoluto en esta reunión. Ya hubo un fracaso muy claro en la reunión de la OPEC de diciembre. Eso terminó, terminó bastante mal, al parecer, ¿de acuerdo? Es decir, de allí, de hecho, cada país salió diciendo voy a hacer lo que me dé la gana
y de hecho vimos cómo en los siguientes meses, de enero a marzo, se aumentó la producción de los países OPEC, se llegaba a máximos en la producción de dichos países, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que podemos esperar que haya algún acuerdo. Si entre ellos no han llegado a un acuerdo, que se sumen al acuerdo los países no OPEC, junto además con Irán, que sería país OPEC, pero que ahora es cuando puede volver a negociar, parece complicado. Parece bastante claro ahora mismo que no. Veremos si nos sorprenden, pero creo que si hubiera que lanzar ahora una decisión, sería que no va a haber acuerdo. Irán ha dicho que no va a recortar su producción porque necesita ampliar y volver a la cuota de mercado que tenía antes de las sanciones. Arabia Saudí ha dicho que si Irán no recorta, ellos no van a recortar. Y Rusia o Venezuela irán exactamente en la misma dirección. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teoría de juegos básica, ¿vale? Es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un esquema muy sencillito y muy básico de teoría de juegos, ¿de acuerdo? Donde creo que ya os lo dije, pero me da igual, lo vuelvo a repetir. Si yo cedo, ¿vale? Es decir, yo recorto y tú no recortas, yo pierdo y tú ganas. Si yo recorto y tú recortas, si los dos cedemos, los dos ganamos. Y sin embargo, si ninguno de los dos cedemos, los dos perdemos. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues al margen de incluso la confianza, porque puede llegar a un acuerdo y que luego ese acuerdo salte por los aires, ¿de acuerdo? Es decir, ahí tenemos otro posible problema. Incluso aunque contemos con confianza plena, parece difícil que lleguen a un acuerdo, aun sabiendo que si ambos, o sea, que si todas las partes toman la misma dirección, todas las partes ganan. Pues bueno, pues es muy divertido, ¿de acuerdo? A mí al menos me parece muy atractivo y muy divertido ver esa guerra de precios, ver esa guerra de divisas que estamos viendo también, ver esta teoría de juegos básica, porque escoger el manual de economía, ese manual de teoría básico y ver un ejemplo clarísimo aplicado pues nada menos al precio del petróleo y con todas las potencias mundiales del petróleo en ello. ¿Vale? Es decir, a mí me parece algo bastante atractivo y bastante interesante de poder ver y de poder analizar, porque lo dicho, luego todos entendemos el ejercicio, como quien dice, todos nos leemos el manual y todos lo vemos claro, pero bueno, aquí tenemos el efecto práctico, ¿vale? Es decir, ya no hay que hacer un juego de rol para ver cómo me comporto yo, cómo se comporta el otro, ver si llegamos a algún acuerdo o no, sino que lo estamos viendo ya. Tenemos a una serie de países que se están jugando muchísimo y a ver cómo termina o cómo no termina, cómo esa psicología puede más, quizá, que el mero argumento racional, ¿de acuerdo? Muy interesante, muy importante de ver, ¿vale? Sobre todo el petróleo quería comentaros eso, ¿vale? Es decir, que tenemos la reunión, que hay muchos problemas en la reunión y que el petróleo es quien está de alguna manera pues liderando ese movimiento en las bolsas, así que tenemos que estar muy pendientes de lo que puede hacer el petróleo, ¿vale? Me pregunta Vicente, stop loss para oil, para largos. En el Texas yo creo que es bastante evidente, ¿vale? En el Texas, que es el que tenemos aquí delante, estos niveles de 36, esta zona de mínimos de aquí, creo que es, es clave respetarla. Además, estamos justo ahora en el 38.2, por lo tanto, perder esos niveles es perder el 38.2, es perder los soportes, es extender las caídas, ¿de acuerdo? Creo que por ahí no hay ningún tipo de duda. Y en cuanto al oil, ¿vale? En cuanto al Brent, vamos a verlo aquí mismo, que tenemos sitio. ¿Vale? Bueno, vemos ese rechazo en 15 minutitos, interesante, y el oil lo estaría perdiendo ya. Lo que pasa que al oil, si queremos, le podemos dar cierto margen, cierta cancha, hasta estos niveles de 37.3, ¿vale? Hasta esta zona de máximos de aquí. O incluso, claro, ya de más largo plazo, pues este dólar habría que plantearse, ¿vale? Desde luego el sí que es el soporte clarísimo, sería el 36, ¿vale? Aquí máximo, aquí mínimo, estos mínimos de aquí. Este sería el soporte más evidente, lo que pasa que aún estamos a $2 de esta caída, es decir, no hay mucha caída por delante. Ahora mismo en el más estricto corto plazo pinta muy mal porque se ha perdido este mínimo, por lo tanto, si no hay una recuperación rápido el día de hoy que recupere el gap, va a ser difícil que no caiga al menos a 37.3. Allí ya veremos si luego cae otra vez a 36.13
y desde ahí aguanta. Pero yo creo que los niveles claves son estos. Es decir, el nivel actual 38.20 y después ya 37.3 y 36.13. Dependiendo del horizonte. Evidentemente alguien de estricto corto plazo, pues el 36.13 ahora mismo es un mundo. Está muy lejos. Es decir, no me importa esta operación, este nivel, porque estoy trabajando aquí en intervalos de 15 minutos. ¿Vale? Por ejemplo, y en 15 minutos ya lo hemos visto. El rechazo que nos está dejando. ¿Vale? Es decir, en 15 minutos es muy claro ahora mismo para un intradía que el stop está por debajo de esta gran mecha que nos está dejando, ¿vale? Quedan 2 minutos para un minutito para que se cierre la vela, así que no merece la pena situarlo por debajo, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto al tema de petróleo, o sea, perdón, no merece la pena cerrarla antes de que pierda este mínimo, ¿vale? Eso en cuanto, ya me saldrá, en cuanto al petróleo. Otros factores importantes, tenemos de nuevo Grecia empieza a salir otra vez a la palestra. Ya jueves, viernes pasado empezaron a verse noticias de, bueno, pues se han filtrado condiciones conversaciones de que no puede haber rescate, de que no se está llegando a acuerdo. Los acreedores no están muy contentos porque Grecia no está tomando todas las medidas que se supone que iba a tomar. Grecia empieza a necesitar dinero porque estos meses tiene vencimientos importantes. Así que por allí mucho cuidado. Por allí mucho cuidado porque Grecia puede de nuevo saltar a la palestra en 2, 3, sí, estamos en abril, mayo, en un par de meses. En un par de meses podemos volver a tener tragedia griega, así que habrá que estar pendientes y preparados con ello. Y el último tema sí que quizá merece la pena, bueno, que merece la pena reseñar sería, por supuesto, el plano macro, los datos del viernes de empleo en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, vamos a ver por aquí los manufactureros. Ahora donde tenemos, vimos que la tasa de desempleo subió al 5%, pero vimos pues, bueno, una leve mejora en las ganancias, vimos una mejora en el cambio de nóminas no agrícolas, pues bueno, pues en línea el dato de nóminas privadas, vimos una leve mejora, perdón, aquí, en el dato de sentimiento de consumidor, sí que vimos el manufacturero más débil, ¿vale? Es decir, sí que vimos allí unos datos, pues bueno, yo creo que en general positivos para el petróleo, no excesivamente fuertes, es decir, no decir, oye, una fortaleza increíble, pero sí unos datos sólidos. Y reseñar también del viernes los buenos datos de China, a pesar de que el mercado pues se aperturó a la baja y se fue para baja y se fue a la baja, muy buenos muy buenos, positivos los datos de China, ¿vale? Subida importante en el HSBC, en la zona de expansión ya el CFLP, ¿vale? Es decir, datos positivos que fueron negativos en Japón, pero bueno, positivos en China y con eso creo que nos podemos quedar, ¿vale? Con que al menos por allí puede dar la sensación de que tenemos un buen dato, ¿de acuerdo? John nos pregunta por qué los datos de USA no arrastraron al alza Europa. Pues bueno, algo recuperó Europa, pero muy poquito, ¿vale? Yo creo que Europa tiene sus propios problemas, como puede ser Grecia, puede ser el sector bancario, entonces por allí bastante cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Se están comportando mucho mejor, además a nivel técnico, la bolsa americana, y es con eso con lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? Con que la bolsa americana pues lo está haciendo bien, así que si queremos un largo, lo trabajamos en América, si queremos un corto, lo trabajamos en Europa, ¿vale? Es decir, al final es el mercado el que manda y nosotros somos los que tenemos que ser flexibles. El mercado no va a ser flexible por nosotros, ¿de acuerdo? Ya entrando a análisis más en detalle, ¿vale? Vimos el viernes esa pérdida de canal, esa vela de indecisión del IBEX, es decir, que dentro de lo malo pudo ser bastante peor la situación del IBEX 35, ¿vale? Es decir, a pesar de todo, vimos esa recuperación de última hora, por lo tanto, por allí sesgo ligeramente positivo, pero vemos como hoy no hay fuerza de romper, no hay fuerza de atacar el 8600, así que por allí bastante cuidado. ¿Cómo operarlo? Pues ahora mismo el rango, es decir, ahora mismo tenemos un rango bastante claro, 8600, 8500, ¿vale? Y estamos en tierra de nadie. Entonces ahora mismo lo suyo sería esperar, porque si tomo una posición larga, perfecto, puedo llegar hasta esta zona, es decir, no tiene por qué haber
Motivos para no pensar que podamos atacar el 8600, si al fin y al cabo hemos estado muy cerca de ese nivel prácticamente todo el viernes, solamente hubo una vela que no estuvimos cerca de ese nivel, ¿de acuerdo? Incluso casi en la apertura de hoy también. O me puedo poner perfectamente a la baja porque el sesgo es bajista, porque he perdido el canal bajista, porque hemos estado del último entre el máximo o el mínimo, ¿vale? Es decir, el último de ellos dos ha sido el máximo, por lo tanto ahora podríamos volver al mínimo, ¿vale? Antes de volver a hacer un máximo. Entonces, cualquiera de los dos, por lo tanto, yo sugiero ahora mismo con el IBEX esperar a que decida romper o esperar a que llegue a estas zonas, y en ese sentido sí, si llega a estas zonas entro corto, si llega aquí entro largo, ¿vale? Y trabajo el rango a la espera de que lo rompa. Mi escenario, pues bueno, pues no ha variado, ¿vale? Es decir, mi escenario os lo llevo comentando bastante tiempo cuando estábamos aquí. Qué bueno que aquí me parecían unos cortos magníficos en la zona de 8.900 y tuvimos una subida de 300 puntos que duró un par de días, es decir, no duró más, ¿vale? Estamos ahora en 8.500, sigo viendo el escenario bajista, al menos a la zona 8.200, 7.900, hasta esta zona al menos creo que podemos volver a caer. Aquí creo que puede volver a entrar dinero, porque al final el mercado vio que la vez que compró en esta zona, pues enseguida recuperó y le fue bastante bien y sacó 1.000 puntos, más de un 10% en relativamente poco tiempo. Pues el mercado pues tendrá esa memoria y la podrá ejercitar de nuevo aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí ya no le fue tan bien. Cuando compró en esta zona tuvo sus caídas, las subidas fueron más pequeñas, en fin. Las únicas compras que funcionaron bien fueron las de este periodo, porque las que se compraron aquí, salvo momentos rápidos, ¿vale? Es decir, de intradía o de 2-3 días, que si no los aprovechas te quedas fuera, solamente las de aquí funcionaron, ¿vale? Por lo tanto, aquí creo que es una zona de menor soporte. Ahora, insisto, esperar a la pérdida del 8.500 para buscar la presión bajista. Merece la pena esperar. El LAX alemán, por ejemplo, vamos a verlo, esa pérdida de las tendencias alcistas, ese pullback que estuvo haciendo durante el viernes y durante el día de hoy, y ese fuerte techo que encontraremos de nuevo en la zona de 9.900, si es que vuelve a atacar esos niveles. Estamos a 80 puntos, no es tanto, o sea, los podemos ver conociendo el DAX, incluso casi antes de que termine de hablar, podríamos ver ese ataque, ¿de acuerdo? Pero en esta zona yo creo que es de nuevo para intentar posiciones cortas en DAX. Es decir, estos niveles de aquí, en mi opinión, merece la pena cortos de DAX en esta zona, con un stop si queremos en que empiece a tapar el hueco, ¿vale? Y buscar un corto por aquí. Stop para largos que me dice Vicente, te tienes que ir al menos al mínimo de hoy. Es que piensa que el mínimo de hoy lo podemos volver a ver con facilidad. Entonces, 823 que estamos, al 772 al menos, y ahí tenemos el riesgo de que, bueno, claro, son 50 puntos. Es decir, es que dices, bueno, es que cae 50 puntos más y puede hacer de soporte, sí, pero son 50 puntos más. Bueno, si no estoy delante y no los veo, pues quizá no pasa nada. Pero si estoy delante y los veo, esos 50 puntos me van a hacer daño. Es decir, psicológicamente me va a costar ver que estoy cayendo, ver que está cayendo, ver que esto no remonta y que yo estoy metido y lo cierro o no lo cierro y es que son 30 puntos más y los va llegando y mis pérdidas ya no son de 100, ya son de 170 o de 1.700 o de lo que fuera, ¿de acuerdo? Y me empieza a entrar ahí el nervio, la presión y me cuesta, ¿vale? Entonces, ahí ya cada uno os tenéis que conocer cómo interactuáis vosotros, pero yo creo que para un largo ahora mismo lo mínimo es el mínimo de esta hora, es decir, es que no podemos poner un stop más cercano, en mi opinión, ¿eh? Es decir, hombre, si es intradía, sí, claro, si trabajamos a 5 minutos, incluso el mínimo de estos 5 minutos, ¿vale? Aunque yo lo cerraría ahora mismo para 5 minutos y esperaría a la ruptura de esta zona para buscar este otro escenario. Pero bueno, distintos niveles. Enrique nos comenta que está corto en 9.054. ¿Cuál sería el stop para buscar los 8.200? Yo en tu caso, Enrique, si estás corto de IBEX en la zona de 9.050, ¿vale? Pues en esta zona, esta línea azul, yo iría moviendo el stop. Es decir, yo iría ajustando el stop perfectamente y le daría, pues no lo sé, al menos igual le podemos dar 150 puntos, ¿vale? De un stop loss dinámico, al IBEX 35 y oye, que vaya bajando, que sube esos 150 puntos y me salta el stop. Bueno,
me he ganado ya un buen beneficio y luego pues si hace falta volveré a entrar en corto, ¿vale? Es decir, ya volveré a entrar, pero yo creo que puede merecer bastante la pena un stop loss dinámico, ¿vale? Ahí, Enrique, es decir, acompañar la tendencia. Mi escenario, ya os digo, es bajista, ¿vale? Es decir, no, os lo he estado diciendo estas semanas, no lo he cambiado. Y sí es cierto, bueno, que ahora mismo está teniendo una buena recuperación y que el mercado americano, que vamos ya a él estos últimos 5 minutos, se está comportando, fijaros, muy bien. Si es que está el mercado americano 2068, está en niveles ya de diciembre, está en positivo este año. ¿Cuál es el problema de eso? Pues este, no es otro problema. El problema es que en un gráfico diario el SP está ya en unos niveles de sobrecompra bastante importantes, ¿vale? Es decir, las últimas veces que tocó la línea de 70, que aún no la ha tocado, ¿eh? Es decir, que aún puede subirte, yo que sé, 10 puntos más, vamos a poner, ¿vale? Que el SP te sube 10 puntos más, que en ese caso pues te salta un stop de IBEX, en fin, lo que fuera, ¿de acuerdo? El SP toca la línea de 70, las últimas veces que lo hizo, lo tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos 27 de noviembre, ¿vale? Pues fijaros, previo a una caída, o sea, prácticamente el máximo previo, y además también de una recuperación que viene de una fuerte caída, es decir, que va de la mano, pues de 2075 a, pues de 100 puntos, de más de 100 puntos que cayó el SP en 2 semanas, ¿vale? Nos vamos allí, nos vamos también a esta zona de aquí, aquí, al día 4 de julio, aquí la caída fue bastante más tenue, ¿vale? Pero fijaros, tuvimos al final, costó más, es decir, no fue una caída, bueno, fijaros, sí que fue similar, es decir, primero una caída inicial, recuperación, incluso superación de máximos, y luego la caída fuerte, y aquí lo mismo, caída inicial, recuperación, superación de máximos y caída fuerte, ¿vale? Las dos últimas veces que ha tocado el R670 ha sido en estos dos casos, ¿vale? Si nos ponemos de nuevo un caso teórico, pues no lo sé, 7 de abril, ¿vale? Por poner un día, puede ser perfectamente en este pico de aquí, ¿vale? En los 2080, pues esos 10 puntos que os señalaba, y de ahí pues podemos tener una caída, pues si es de 100 puntos a lo mejor, como está de aquí, que luego vemos que en el gráfico no es una caída brutal respecto a la subida, ¿eh? Es decir, que es una caída moderada. Pues si tenemos esa caída nos podemos ir pues eso, 100 puntitos aquí abajo, a la zona de 1979. Por eso yo creo que es que merecen más la pena las posiciones cortas en estos niveles que las posiciones largas. ¿Que en el corto plazo puedo estar perdiendo? Sí, puedo estar perdiendo. Claro, puedo estar perdiendo lo que en mi cuenta aguante, es decir, tengo que poner stop loss o tengo que reducir volumen o hago algún relativo o lo que fuera, ¿vale? Es decir, tampoco puedo permitir que en este caso, que sin superarse la tendencia bajista y con potenciales caídas importantes, pues que me salte por 10 puntos, es decir, no me puedo sobreapalancar, ¿de acuerdo? Pero que creo que merece bastante más la pena una posición corta que una posición larga, ¿vale? Y bueno, la tesitura del SP, pues en el medio plazo la acabamos de ver, ¿vale? ¿Cuál es la situación? Y en el corto plazo, pues lo que vemos es fortaleza, mucha fortaleza. Empezamos a ver divergencias, ¿vale? Tenemos una, dos, y ya sabéis, los que me seguís sobre todo en IBEX, lo comentamos mucho. A mí lo que me gusta es el tercer apoyo, ¿de acuerdo? Es decir, que podamos tener una caída a 2055, una subida al 2073 que hemos visto, ¿vale? Es decir, caída, subida, y en ese tercer apoyo sí que es donde a mí me gusta entrar más corto. Es decir, más que en este, decir, bueno, hay divergencias, ¿vale? Porque las hay. Entro corto ya. Bueno, espera un tercer apoyo, por si acaso. Puedes entrar corto ya y puede que nunca se dé ese tercer apoyo y que nunca entres. Eso ya es cuestión de agresividad o prudencia que tenga cada uno, ¿vale? Es decir, si entro corto ya, lo protejo por encima del máximo, no hay problema. Y si me quiero esperar, corro el riesgo de no entrar, o peor todavía, de entrar aquí. Es decir, de entrar cuando esto se empieza a ir para abajo y antes del rebote. Entonces resulta que he entrado corto aquí, pudiendo haber entrado aquí o aquí arriba, ¿vale? No sé si me he explicado, si se ha quedado claro lo que quería decir. Pero bueno, en resumen, bolsa americana mucho mejor, pero creo que los niveles de sobrecompra desaconsejan una compra ahora mismo de medio plazo. Es
Es decir, al menos hasta que haya una corrección. Es decir, luego en esa corrección sí que nos podemos plantear esa compra de medio plazo en la bolsa americana, sin problemas, ¿vale? El tema de la caída de Europa es que puede ser un adelantado. La caída de Europa, la caída del petróleo puede estar adelantándonos ese comportamiento de la bolsa americana. ¿Que no va a caer tanto? Vale, estoy de acuerdo. Es decir, lo puedo ver y lo puedo comprar, ¿vale? Que no va a caer tanto la bolsa americana. Pero yo creo que la corrección es también inevitable. Y ya no hablo de ningún tipo de crash, es decir, no hablo de irnos al 1500, nada así, de caer 100 puntos, de tener una corrección razonable conforme a la última subida y conforme a los últimos datos históricos que hemos tenido. Es decir, no nada más, ¿vale? Pues bueno, pues esto es todo en cuanto al Morning Meeting, ¿de acuerdo? Me despido ya, nos vemos en 1 hora y media en IBEX 35 y bueno, pues espero ahora que le preguntéis a Carlos Fernández todas las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Sobre otros activos, ¿vale? Nada, nos vemos luego en un ratito y si no ya mañana en el Morning Meeting. Un saludo para todos y mucha suerte. Hola, buenos días, soy Carlos Fernández. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting. Empezamos con el análisis del Eurostoxx, que pues bueno, vemos cómo sigue alterando esa estructura alcista que nos había dejado. Hablábamos ya que todo lo que fueran cierres por debajo de esta zona de 2.950 dejaba cierto riesgo de volver a testear la zona de mínimos y bueno, pues ahora mismo vemos cómo poco a poco comienza a consolidarse esa estructura bajista y bueno, pues yo creo que la clave ahora de la sesión va a ser no perder esta zona de los 2.840 puntos, porque si perdemos estos niveles, lo más normal sería ya, pues bueno, viendo el impulso alcista que llevamos, perder la zona del 61.8 y testear prácticamente seguro la zona de los 2.670 puntos, que implicaría una visita a los mínimos del año. Con lo cual, mucha precaución, zona de control, ya digo, estos niveles y quizás sí que ahora la vela que nos está dejando nos deja pues bueno, posibilidad de pensar en la parte alta, en esta zona de los 2.900, pero hasta que no se produzca la ruptura de esta zona de resistencia, yo personalmente todavía no entraría largos, ¿de acuerdo? Con lo cual, creo que para el día de hoy lo que haría sería o bien esperar a perder la zona de mínimos por debajo de la zona de 2.840 o bien esperar a que se perfore y por encima de los 2.900 puntos abrir largos, ¿de acuerdo? Mientras tanto, en este tramo de 60 puntos no operaría porque prácticamente no nos deja recorrido en el que desarrollar los movimientos. El CAC, escenario bastante parecido. Vamos a acercar un poquito el gráfico, así. Y bueno, pues vemos como sí que estamos testeando ahora esta directriz. Lo que haría sería, pues bueno, prácticamente lo mismo que acabo de comentar del Eurostoxx. Por encima de la zona de 4.330 puntos abriría largos y mientras eso no se produzca, pues bueno, estaría en liquidez a la espera de ver cómo se va comportando. FTSE, pues bueno, también nos puede dejar opción de largos intradía. Fijaros cómo tenemos ruptura de directriz
bajista de corto plazo y por encima de los máximos que nos está dejando, toda esta zona aproximadamente en torno a los 6.100 puntos, si se rompiera también me plantearía abrir largos. Mientras no lo hagamos, mejor estar a la espera, pero ya digo, si llegara a romper estos niveles, sí que pensaría que se pueden abrir posiciones alcistas, ¿vale? En Estados Unidos, pues la situación radicalmente distinta. Vemos el Nasdaq como rompiendo toda la zona de resistencia, pues por el momento seguir con esas opciones alcistas intactas. Podríamos irnos hasta la zona de, fijaros como además ya empezamos a romper directrices bajistas y pues si no hay mucha novedad, el objetivo que empezamos a plantear es toda esta parte alta, ¿de acuerdo? 4.700 puntos, con lo cual un aspecto infinitamente mejor que toda la renta variable europea. En el Nasdaq, pues poco que comentar, el objetivo sigue siendo esta parte alta, que es la que tenemos marcada en estos desarrollos, aproximadamente la zona de los 17.800 puntos, y en el Russell también rompiendo todas las directrices bajistas, superación de resistencias y ahora mismo todo lo que sean cierres por encima de esta zona de 1.100 puntos, yo creo que abre la puerta a dirigirnos ya hacia la zona de los bueno, pues aproximadamente 1.130, ¿vale? Con lo cual, ya digo, interesante y puede ser una buena oportunidad también para abrir posiciones alcistas hasta estos niveles. Vamos ya con Asia, vamos a empezar por China, que, pues bueno, lo que comentábamos el viernes, ya hasta que no se perforen la zona de máximos no hay que volver a entrar y ya hemos llegado al objetivo de este hombro cabeza hombro invertido que habíamos operado, con lo cual ahora simplemente liquidez hasta que veamos o bien nuevos mínimos o bien rompamos toda la zona de resistencia. Mientras tanto, en este tramo creo que mejor no estar posicionados a renta variable en China. Y en el Nikkei pues continúa la debilidad. Hablábamos de que por debajo de esta zona de 16.240 puntos, perdón, de 16.420 puntos, lo normal sería que continuaran las caídas y bueno, pues en ello estamos. Creo que posiciones bajistas con esto por encima de máximos, por encima de esta zona, es una opción bastante interesante. En India sigue de momento, bueno, pues el lateral, pero sin preocuparnos excesivamente. Mantenemos la entrada que hicimos el martes pasado en estos niveles y en Rusia, que le tomo por aquí, de momento pues también poco rango de operativa, un índice que creo que ahora mismo no es atractivo y vemos cómo se está comportando pues bueno, de manera lateral en las últimas horas, pero que no deja prácticamente tampoco mucha operativa. ¿De acuerdo? Vamos ya con divisas, vamos a empezar por euro dólar. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues el sábado, el viernes mucho movimiento con el dato de empleo de Estados Unidos. Creo que ahora mismo, mientras no marquemos nuevos máximos, podemos seguir con sesgo bajista en las próximas sesiones. Objetivo, pues bueno, por debajo le marcaríamos un testeo a la zona de 1.1320 aproximadamente, que sería, pues bueno, estos mínimos marcados, 1.1340, creo que es el primer objetivo de corto plazo, lo mantendría hasta esos niveles y luego ya llegado a esta zona me plantearía quizás empezar a deshacer, ¿de acuerdo? No creo que se pierda tan fácilmente esos niveles, pero ya digo, hasta la zona de 1.13 creo que es interesante por lo menos plantear la estrategia. Euro-libra, pues también podemos tener ligera corrección, quizás aquí esperaría que me marque nuevos mínimos, ¿de acuerdo? Que perdamos con claridad esta última vela y si se confirma, pues bueno, lo normal sería corregir un poquito de todo este impulso tan fuerte que tuvimos, tan rápido, y testear la zona de quizás 1.07930 aproximadamente, con lo cual cortos por debajo de mínimos creo que es una estrategia bastante aceptada. Euro-yen, pues también puede dejarnos operativa bajista por debajo de mínimos, aunque aquí quizás sea uno de los pares que menos me gusta para entrar ahora mismo. Fijaros que, pues bueno, corrección en las últimas horas, pero por el momento, pues este tipo de velas en forma de martillos y marcar nuevos mínimos creo que invalidan esa posible corrección, con lo cual ya digo, lo que haría sería esperar a que me marque nuevos mínimos y ahí hacer entrada y mientras tanto si no estar en liquidez porque puede que volvamos a testear esta zona de 127.30. Dólar yen, creo que la zona en la que nos movemos invita a pensar en desarrollos alcistas con esto por debajo de mínimos. Fijaros que
Estamos ante una zona de soporte muy importante y realmente me cuesta creer que de golpe vayamos a perder y comenzar a desarrollar un nuevo impulso bajista. Planteo más bien un escenario lateral entre la parte superior que tenemos marcada por esta línea y la parte inferior, y ahora mismo, pues ya digo, estoy por encima de mínimos y plantear opciones alcistas hasta por lo menos niveles de 112,08 me parece una opción bastante interesante. Libra dólar, pues tampoco me termina de convencer para operar. Fijaros cómo rompemos todo esto tranquilamente. Fijaros toda esta directriz acelerada, pero ahora vemos como en la segunda que podemos trazar es interesante que nos vayamos con esta directriz, con lo cual mientras no perdamos mínimos y perforemos toda esta zona, puede ser interesante abrir largos. ¿Cuándo los abriría? Si rompemos la zona de 1.4240. Por encima de estos máximos, fijaros esta vela tan impulsiva, probablemente se termine corrigiendo y buscaríamos objetivos aproximadamente en la zona de 1.4330, ¿vale? Con lo cual, ya digo, por encima de máximos, abrir largos y mientras tanto, si no, a la espera, porque bueno, pues llevamos ya bastantes intentos de ruptura de esta directriz y de momento, hasta que no lo consiga, creo que es interesante no planteárselo, ¿vale? Vamos con Oceánicas, Auxiolar, pues me gusta para largos, objetivo un 0,7640 con stop por debajo de mínimo, situaríamos el stop aproximadamente en esta zona de aquí, en los 0,76 y buscaríamos por encima hasta esta zona de 0,7645 aproximadamente y por debajo, stop por debajo de estos mínimos, por debajo de la zona de 0,76. Euro-Aussie, pues también podemos tener recuperación, pero fijaros que de momento no marcamos nuevos máximos. Me plantearía la entrada alcista y los objetivos serían pues aproximadamente hasta aquí. Volver a testear nuevamente esta zona de 1.4972 aproximadamente, creo que es un objetivo bastante probable para la operativa intradía. Dólar canadiense, pues llegando a la primera zona de resistencia, sigo viendo aquí un par bajista. Nos tocó el objetivo de la operativa del informe de los martes la semana pasada y desde aquí, pues bueno, aprovecharía estas correcciones para volver a vender. Quizás si nos fuéramos otra vez hasta esta zona de aquí, que prácticamente es nuestro nivel de entrada, el 1.3160, 1.3170, me plantearía abrir opciones bajistas con stop por encima de los máximos y planteando nuevamente una visita a la zona de mínimo. Realmente la zona de control yo creo que es clara, sigue siendo esta fuerte zona de soporte de medio plazo y mientras esto no lo rompamos, creo que lo más sensato es abrir posiciones bajistas con objetivo, ya digo nuevamente, un testeo a toda esta parte, ¿de acuerdo? A toda la zona del 1.2870 aproximadamente, ¿vale? Vamos ya con materias primas, empezando por petróleo, que pues bueno, vemos como en el caso del Brent, vamos ahora, en el caso del Texas, vamos ahora con el Brent, tenemos el soporte en zona clara, ¿vale? Ahora mismo testeando esta zona de mínimos y por lo tanto, hasta que no rompamos estos niveles, me plantearía no volver a hacer más entradas bajistas. Quizás si rompiéramos claramente la zona de, pues bueno, que tenemos por aquí, 1.3599, 1.36 aproximadamente, me plantearía abrir cortos. Fijaros cómo rompemos directriz alcista y comenzaríamos con la estructura de mínimos cada vez más bajos, con lo cual señal de que podemos estar ante un impulso bajista, pero le daría la cautela por la cercanía que tenemos justo hasta esta zona de que no rompamos y desde aquí tengamos por lo menos un pullback nuevamente a la zona de 1.3860. Puede ser que para volver a caer, quizás podemos pensar en un desarrollo parecido a este, pero ya digo, por el momento, hasta que no se marquen nuevos mínimos en esta zona, no me gusta entrar corto en plena resistencia, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues bueno, si realmente tenemos esta recuperación, pues ligeras caídas en el euro, perdón, en el dólar canadiense, pero bueno, que ya digo que debería de ir simplemente a testear nuevamente esta zona de resistencia. Algo parecido a lo que está ocurriendo en el Brent. Fijaros cómo tras perder toda la zona de resistencia, de soporte en estos niveles correspondientes
pues a la zona de 1,3940, perdón, de 39,45 nos da esa entrada bajista, y ahora mismo, hasta que no perdamos estos niveles que son zona de resistencia, fijaros todo este tramo, probablemente le va a costar perforarlo, pues puede ser interesante, ya digo, puede ser interesante una opción alcista, aunque no sea de largo plazo, pero sí que por lo menos nos sirva para ir recuperando parte de toda esta caída y hacer un testeo nuevamente a la zona de 39,45, ¿de acuerdo? En el oro, pues no me gusta especialmente, estamos con poco movimiento, tenemos esta directriz bajista que es la que nos está marcando y frenando todas las subidas, y esta posible formación de triángulo descendente, por lo menos en el corto plazo. Para operativa de intradía, quizás me esperaría a ver si rompemos la zona de 1223, que implicaría romper esta zona de resistencia. Si la rompiéramos, abriríamos largos hasta esta parte de aquí, pero mientras tanto, y hasta que eso no se produzca, creo que lo más sensato es simplemente estar fuera y esperar a que salgamos de todo este tramo. Fijaros que es un tramo que prácticamente no deja recorridos importantes de operativa, y por lo tanto prefiero no operarlo hasta que no terminemos de romper. Plata sigue con el sesgo bajista, todo lo que sean cierres por debajo de estos niveles. Fijaros además esta vela tan importante, la longitud que tiene y prácticamente sin sombras, y perforar soportes de esta manera yo creo que denota una debilidad bastante fuerte. Objetivo, pues yo creo que es un buen activo para poner esto por encima de estos máximos, por encima de la zona de 15-10 aproximadamente, y plantearnos caídas, pues bueno, prácticamente hasta esta zona de mínimos. Es uno de los activos que ahora mismo me gusta para estar corto. La estructura que nos deja, fijaros, tenemos toda esta secuencia de máximos decrecientes, ¿vale? Y ahora mismo, pues si no rompemos otra vez este nivel, después de perder esta directriz, creo que lo más sensato sería que siguiera cayendo. Fijaros de todo el impulso alcista, apoyándose en esta zona aquí. Si marcara nuevos mínimos por debajo de la zona de 1,40 de 14,86, creo que sería para abrir cortos con claridad y buscando la zona de 14,00 aproximadamente. Las agrícolas, me gusta el corto de trigo. Fijaros cómo rompemos esta directriz, que era el canal bajista que venía guiando todo el desarrollo del precio, pero se queda justo a las puertas de resistencia, y para intradía quizás esa operativa de stop por encima de máximos y buscar cortos hasta la zona de 457 me parece una opción bastante interesante. En el café me plantearía operativa alcista, seguimos a vueltas con el tramo del 50% de todo el impulso previo, pero fijaros que fue zona de fuerte resistencia y ahora debería actuar como soporte. Las velas que nos dejan las últimas horas yo creo que invitan a pensar en posiciones alcistas, y buscaríamos objetivos en torno a los 132. Algodón, de momento, hasta que no rompa la zona de 59,70, no me plantearía entrada de largos, aunque yo creo que sí que debería terminar rompiendo. Azúcar, pues también sigue bastante atascado en las últimas horas, y de momento, pues bueno, podríamos buscar largos con stop por debajo de esta zona y plantear por lo menos objetivos en torno a la zona de 15,55, que sería, pues bueno, desarrollos parecidos a volver a testear esta zona de aquí desde los niveles en los que nos encontramos actualmente. Y la soja, que sí que me gusta para largos. Fijaros cómo rompemos el triángulo en el que nos estábamos moviendo, rompemos toda la zona de resistencia, y la siguiente zona clave, que es esta zona de los 909, también perforada al alza. Con lo cual creo que bastante interesante para abrir largos, y empezaríamos a marcar objetivos ya aproximadamente de los 937. ¿De acuerdo? Metales, pues el cobre corrigiendo un poquito, pero bueno, pues podríamos plantearlo como un ligero pullback a toda la resistencia rota, y si llegara a estos niveles yo creo que buena opción para abrir posiciones alcistas, buscando nuevamente la parte alta. Veríamos esta ruptura, testeo nuevamente de esta resistencia, que además podría coincidir con apoyo en la directriz alcista que viene guiando la subida, y por lo tanto, pues bueno, no sería desde mi punto de vista nada preocupante, con lo cual aprovecharía estos niveles para abrir largos y poner un stop por debajo de mínimos, aproximadamente la zona de 4.675. Aluminio,
me gusta para largos, dentro del lateral en el que se está moviendo, pues implicaría volver a la parte alta, viendo cómo rebotó muy bien en toda la zona de soporte. Platino pues sigue sin dar operativa, bastante parado en las últimas sesiones, no me parece nada interesante para entrar, y gas natural para ir terminando, pues me sigue gustando para largos. Tenemos el objetivo en torno a la zona de 2040, correspondiente primer impulso, bandera de consolidación, y una vez roto el alza nos deja un impulso de igual longitud, con lo cual hasta esta zona de los 2040 creo que es un objetivo bastante bueno, ¿vale? Tenía pendiente que me habían preguntado Libra Yen, que tenemos por aquí. Y aprovecharía para volver a ponerme bajista. Creo que es un par que tiene pinta de seguir cayendo, y lo que haría sería por debajo de la zona de mínimos, por debajo de estos niveles, abrir posiciones bajistas, por debajo de aproximadamente 158,40. Esperaría que lo rompa, y si lo rompe me plantearía, ya digo, esas opciones bajistas por debajo de los mínimos, que yo creo que es lo más probable que termine rompiendo, y que abramos la puerta a visitar, pues, aproximadamente la zona de los 156,28, ¿vale? Libra canadiense, que tenía por aquí pendiente. Vale, y también me plantearía opciones bajistas. El canadiense, una de las divisas que mejor se está comportando últimamente, el objetivo sería volver a testear toda esta parte de soporte, todos estos niveles, y creo que cortos stop por encima de máximos es una opción bastante buena. Fijaros cómo mantenemos la estructura bajista con esta directriz y estos máximos cada vez más bajos, y por lo tanto, pues bueno, plantearía objetivos de 1,8520 y el stop por encima de máximos, ¿vale? Creo que no me queda ninguna otra pregunta, así que por mi parte me despido ya por hoy. Que tengáis buen día de trading y buen inicio de semana. Un saludo a todos.